Bueno, está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería y es momento del análisis de la tarde. Licenciado Rivera Clavería, buenas tardes, bienvenido a TN 23 como siempre. ¿Cómo está? ¿Con lluvia? Buenas tardes, André, buenas tardes a todos los amigos de TN 23. Gracias a Dios, bien. ¿Cómo está usted? Bueno, ahí bien, el licenciado Rivera Clavería, estamos aquí para platicar con usted sobre la guerra entre las pandillas. Empecemos por esa pregunta en términos generales. ¿Siempre ha existido una guerra entre pandillas o nada más es lo que nosotros intuimos y las pandillas eventualmente pueden actuar en conjunto? No, siempre ha existido. Hay una rivalidad muy fuerte entre la Salvatrucha y el barrio 18. Acuérdense que son luchas por territorios, luchas por rutas y luchas por narcomenudeo. Es decir, es muy complicado, pero es una realidad innegable. Es decir, entre ellos hay fuertes luchas al final que producen muchos muertos. Ok, el licenciado Rivera Clavería, y hablando de este tema y lo que usted está comentando, se ha venido desde tiempo, desde que se formaron las pandillas prácticamente hasta nuestros días. Y es que hablemos del ataque que hoy se frustra por parte de las autoridades, en donde supuestamente miembros de una pandilla pretendían asesinar a miembros de otra pandilla con un gran arsenal para cumplir su objetivo. ¿Cómo ve esa situación y esa guerra, que le podríamos llamar de esa manera? Es un trabajo de inteligencia policial en el que efectivamente lograron a tiempo poder detener una matacinga, porque efectivamente ellos son muy violentos y muy agresivos en las luchas por mantener sus territorios y mantener sus rutas, y en ese sentido pues consiguen el armamento que sea necesario desde cualquier país del fronterizo, y así es como efectivamente van armándose con armas ofensivas, o sea, fusiles, y con armas cortas, pistolas, revólveres que ya casi no se usan, pero especialmente pistolas, o sea, lo que se conoce como escuadras normalmente para el ciudadano guatemalteco. Ese trabajo que usted dice de inteligencia, ese trabajo obviamente es un trabajo estatal, ¿no?, por parte de las fuerzas del Ministerio de Gobernación, y a veces es una inteligencia militar, pero en este sentido, en este caso puntual, ¿es una estrategia de inteligencia del Ministerio de Gobernación? Lo que pasa es que la policía trabaja coordinadamente el tema de inteligencia con la DIGICI, que es la inteligencia civil, y con la Dirección de Inteligencia Militar. Hay una coordinación entre las diferentes inteligencias, y cuando se produce y es muy efectiva, pues la trasladan de manera inmediata para que la policía tome cartas en el asunto. Aparte de que la policía también tiene un departamento ya de inteligencia que ha comenzado a dar frutos desde hace algunos años, porque ya tiene mucho tiempo de estar trabajando el tema. Y yo me pregunto, y algunos guatemaltecos quizás se hacen la misma pregunta, ¿podría en las fuerzas de seguridad aplicar esta inteligencia para evitar que más asesinatos se den en el país, o no hay la suficiente cantidad de personas como para tener una inteligencia a nivel país y evitar, digamos, los asesinatos diarios que ocurren en nuestra tierra? Lo que pasa es que es un poco complicado. Acuérdese que el país es muy grande y no puede usted destacar tanto personal a nivel nacional, más que los policías que hay en algunos lugares para cubrir áreas específicas. Pero de alguna manera también lo que sí es cierto es que los asesinatos en términos generales han ido bajando. En otros momentos hay una escalada, pero normalmente se mantienen en un promedio de muertos mensuales, que no le podría decir la cifra ahorita, pero han de andar entre unos 15, 18 al día, 15 máximo, y que al final pues es una realidad, ha ido bajando. Pero lo que hay que hacer es bajarlos, hacerlos que desciendan mucho más, y para eso se necesita un trabajo coordinado entre la policía, el Ministerio Público, el Ejército Nacional, etcétera. Y así como obviamente las fuerzas de seguridad del país tienen su departamento de inteligencia y todos se coordinan como usted lo ha acotado, también lo tendrán los grupos
criminales en este caso? ¿También ellos hacen alguna labor de inteligencia? Muchísima. Tienen más recursos de lo que uno se puede imaginar y tienen todo un sistema de inteligencia, tienen sistemas de cómputo, sistemas de informantes, tienen algunos cooptados, algunos reporteros, algunos abogados, grupos de abogados, algunas ONGs. Es decir, hay que hacer un trabajo de fondo y esto implica años de trabajo para ir desarticulando estas redes. Si usted revisa, por ejemplo, cómo va funcionando el fenómeno de organizaciones criminales en México, solo trasplántelo para Guatemala y ahí más o menos va a tener una idea de lo que está pasando en Guatemala y por qué es que hay que ponerle tantísimo asunto a un tema que si no nos está afectando hoy altamente, en el futuro cercano nos va a afectar. Bueno, y como usted lo ha dicho, un ejemplo podría ser el espejo de México. Quizá con la diferencia que en México no hay demasiada proliferación de pandillas como es en nuestro país, ¿verdad? O no sé si me equivoco, ¿México también tiene mucha pandilla o México es por parte de otros grupos criminales? Otros grupos criminales. México tiene pandillas, pero no las tiene muy focalizadas y no tiene el grueso de la pandilla que tenemos, por ejemplo, en el Triángulo Norte, especialmente Honduras y El Salvador, que son donde el grueso de la pandilla es mucho más grande. Guatemala todavía tiene un nivel un poco intermedio, México no tiene casi que nada y Estados Unidos está muy focalizada, la tiene muy controlada en lugares muy específicos. Y Nicaragua y Costa Rica, que no tienen nada prácticamente. Nicaragua no tiene. No Nicaragua tiene muy Costa Rica poca, no tiene Costa pandilla. Rica tampoco muy poca. Panamá muy pocas. Son pandillas, pero no son maras como las nuestras. Licenciado Rivera Clavería, me viene a mi mente el tema de nuevo al tapete, ¿no? Porque ni modo, es nuestro vecino. Parece como si fuera la misma tierra, ¿no? El Salvador. ¿Usted considera que con las acciones del presidente Bukele en El Salvador se va a exterminar las pandillas en ese país y pudiera ser para Guatemala un aliciente o un incremento de las pandillas? No se van a terminar en El Salvador. ¿No se van a terminar, cree usted, con estas drásticas medidas de Bukele? No. Lo que va a pasar es que es tiempo. Ahorita estamos viendo el resultado de los procesos de medidas excepcionales, estados de sitio, en los que efectivamente usted puede hacer una carga muy fuerte sobre la criminalidad, especialmente las maras en términos generales, pero en algún momento eso termina y en algún momento vuelven nuevamente a reagruparse. Solo para que usted tenga una idea, muchos de ellos salieron para Guatemala y para Honduras. Por lo tanto, cuando empiece a apretarse en Guatemala, tendrán que replegarse a su lugar de origen y si no hay un estado de excepción, se tendrá que cumplir con la ley de otra manera. Lo que favorece a los estados de excepción es que efectivamente usted aplica la ley con mayor drasticidad. Y en este caso, pues en El Salvador se bajó la edad para procesar a menores de edad a partir de los 12 años de edad y se tomaron otras medidas en las que usted no tiene derechos, por ejemplo, puede ser puesto a disposición de los tribunales no en 24 horas como en Guatemala, sino en el tiempo que ellos consideren prudencial y así una serie de medidas que están dando un buen resultado. Eso es innegable, pero eso no implica, Andri, que las pandillas se acaben. Eso es muy ilusorio. Eso es mientras dura la ventana, ¿no? La ventana del estado de excepción. Licenciado Rivera Clavería, para ir concluyendo el tema, me gustaría que usted como analista en temas de seguridad, experto en todos estos detalles, tomara unos minutos para hablarle a los jóvenes de Guatemala, para que pues reflexionemos todos en no involucrarnos en estos grupos delictivos. Pues mire, yo siempre he creído que uno de los graves problemas que afronta la sociedad guatemalteca es la falta de educación. Tenemos que educar más a nuestros jóvenes y generar oportunidades, pero desde luego también los jóvenes tienen que tener absoluta claridad que al participar en cualquier tipo de estructura criminal, pero especialmente en las maras, el precio que pueden pagar es con su vida o con la cárcel. Y
tenga la certeza, cualquiera de los jóvenes que me está viendo, que están pensando en incorporarse, que así va a ser. O van a caer presos o van a resultar muertos. Porque estas luchas intestinas que se producen entre las maras, lo que traen son consecuencias, muertos. Y la policía y el Ministerio Público pues hace la otra parte del trabajo legal, ponerlos a disposición de los tribunales, sentencias muy largas de 30, 40, 50 años. Por lo tanto, son vidas perdidas en las que efectivamente los guatemaltecos también tenemos que entender que tenemos que hacer un esfuerzo distinto. Y los jóvenes deben de aprender que ganarse el dinero fácil no es bueno, que involucrarse en el crimen organizado no trae ningún beneficio, que la única forma de salir adelante es preparándose, educándose y aprendiendo y trabajando honradamente. Y los guatemaltecos, aquellos que pueden y que generan puestos de trabajo, tienen la obligación de abrir más puestos de trabajo para ese gran segmento de la población que son los jóvenes y que no tienen acceso a trabajo. Muchas gracias, licenciado Julio Rivera Clavería. La educación es la única y una de las pocas armas, ¿no?, hacia el desarrollo que tenemos y que disponemos y que afortunadamente en Guatemala todavía es gratuita. Así que gracias por su participación en este segmento de análisis y nosotros continuamos porque le cuento que han localizado un cargamento de cigarrillos de contrabando. Vamos a una breve pausa en la información y José Martínez tiene los detalles al regresar. Quédese con nosotros.